Feliz día de la Reforma. Hoy es el día de la Reforma, seguimos celebrando. Ya en la escuela dominical tuvimos parte de la celebración y ahora en el momento del mensaje bíblico vamos a seguir con esa celebración tan importante. Estábamos haciendo cuentas ahora en la escuela dominical. Estamos cumpliendo ¿cuántos años dijimos? 504. Qué rápido pasó el 2017. Yo recuerdo hace como 20 años oír que cuando llegara el 2017 íbamos a cumplir 500 años. Ya pasó y ahora llevamos 504. Se le llama Día de la Reforma Luterana porque fue Lutero, que dicen que un 31 de octubre de 1517 puso sobre las puertas de la universidad o la catedral de Wittenberg 95 tesis que hicieron temblar la iglesia de ese tiempo y que hicieron temblar la sociedad en general, porque aunque lo que él estaba postulando tenía que ver con asuntos bíblicos, eso repercutía mucho en la vida, sobre todo de la Europa central, y el alcance fue un poco más allá. Entonces, un 31 de octubre de 1517, cuenta la historia, clavó esas 95 tesis. Se le llama entonces Reforma Luterana o Reforma Protestante. ¿Y por qué se le llama Reforma Protestante? Pues miren este detalle, yo creo que nos interesa mucho. Cuando pasó el tiempo, unos 12 años después, las autoridades comenzaron a ver que el efecto de lo que había hecho Lutero podía tener repercusiones sociales y políticas que a ellos no les interesaba. Entonces se reúne una asamblea en Espira. Era un lugar. Y en esa asamblea se quería echar hacia atrás mucho del avance de la reforma. No tenía tanta discusión teológica, sino política. Entonces, ¿qué querían? Echar hacia atrás el efecto de la reforma. No querían tanta independencia como la que Lutero había citado y había mencionado en todos sus textos, y dijeron, esto está corriendo como pólvora y hay que pararlo. Entonces citan esa asamblea en 1529 y dicen, vamos a echar hacia atrás. Pero ahí hay un grupo de luteranos muy fieles. Y cuando hicieron la propuesta, echamos para atrás, ellos comenzaron a decir, protesta, 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 protesta. Y se quedaron los protestantes. Nos quedamos los protestantes. Bueno, mire, historia como para tenerla en cuenta por si algún día a uno le dicen, ¿por qué le dicen protestante? Dicen que la reforma de Lutero se podría resumir en 5 frases. A eso se le conoce como las 5 solas. No sé si han oído de esto. Lutero dice, al libro al cual yo le voy a poner más atención, el texto que va a guiar mi vida y el texto que debe guiar la vida de la iglesia, no son los credos, no son los decretos papales. Peleó y peleó duro contra el Papa y contra la iglesia. El texto que nos va a guiar es ¿cuál? La Escritura. Entonces dice, sola Escritura. Y cuando dice sola, lo dice con mucha contundencia. No me vengan con más. Sola Escritura. Y cuando se trata de hablar de la salvación, pues a mí no me vengan tampoco con eso de que la salvación se cobra, la salvación se gana pagando indulgencias, tratando de ser una persona perfecta. No, porque en verdad la perfección cristiana viene cuando uno tiene esa salvación por la gracia de Cristo. Por lo tanto, somos aceptados ante Cristo solo por gracia. E imagínense, eso tenía connotaciones económicas porque en ese momento
dicen que si a alguien se le había muerto a alguien, y sí que había muertos, porque estaban en plena peste bubónica. Entonces que, no sé si es la leyenda, pero se dice que los monjes decían, cuando usted deposita en esta bolsita algo por el alma de su difunto, la moneda no ha caído al fondo cuando el alma del purgatorio ya ha salido de allá. O sea, más demora la moneda en caer que el alma en salir del purgatorio e ir hacia Dios. Entonces Lutero dice, no, no es así. Es por gracia. Es gratis. De ahí viene gracia. Vienen dos palabras, gratis y otra, gracioso. Dios es el Dios de la gracia y Dios es el Dios gracioso, el Dios de la gracia. Bueno, la otra tenía que ver cómo nosotros nos acogemos a esa gracia, por fe. Y ahí tenemos un eje central de toda la reforma, ese nos lo sabemos de memoria, porque gran parte de la reforma se hace alrededor de Romanos 1:16. El justo por la fe vivirá. Es decir, lo que nos acerca al Señor es la fe nuestra. Es nuestra disposición de seguirle. Es una fe que cuesta, pero es fe, es fe. No son rezos, no son rosarios, no son diezmos, no son cultos especiales, no son predicadores fantásticos. No, no. Es la fe y esa fe nace y crece en el corazón. Y venía otra más, no sé por qué esa sola se me pone más esquiva. Se dice que son solo 4, no, son 5. Solo la gloria de Dios. ¿Para qué hacemos la reforma? ¿Para engrandecer a Lutero? Pues Lutero termina siendo muy grande, Calvino termina siendo muy grande, Zwingli termina, pero en verdad lo que se busca es la gloria de Dios, porque aquí lo que estamos viendo es la gloria de la iglesia. Y a propósito, con esas limosnas de las almas y todo, se construyó la Capilla Sixtina en el Vaticano. Eso se hizo con indulgencias. Bueno, hay que averiguar bien el dato. Pero los historiadores generalmente dicen, sí, todo eso se hizo así. Y gran riqueza de la iglesia institucional se hizo también de la manera como muchas iglesias evangélicas están haciendo hoy sus grandes imperios económicos. Hoy habría que hacer una reforma diciendo, solo Cristo, solo Escritura, sola fe, sola gracia, solo la gloria de Dios. No es el avión particular del pastor, ni del profeta, ni del apóstol, no, es la gloria de Dios. Bueno, ¿a qué voy? Hay una sexta que por lo general no se menciona y a mí es una de las que más me gusta de toda la reforma. Allí no es una sola, ya no sería sola, sola, sola. No, es lo contrario a una sola. Les voy a explicar. En 1520, a 3 años de la reforma, Lutero escribe esto. A ver cómo les va. Que nadie se asuste, y esto por la consiguiente causa. Todos los cristianos son en verdad de estado eclesiástico, y entre ellos no hay distingo, sino solo a causa del ministerio. Como Pablo dice que todos somos un cuerpo, pero que cada miembro tiene su función propia con la cual sirve a los demás restantes, a los demás miembros. ¿Qué está diciendo Lutero? Mire, a mí me da mucha pena con los clérigos encumbrados. Lutero dice, yo soy uno, yo soy monje, yo soy doctor en teología, yo tengo un trato distinguido dentro de los rangos eclesiales de la iglesia, pero ministros, ¿somos solo nosotros? No, dice Pablo que ministros somos todos. Eso sí que le costó a Lutero, porque lo que está es intentando reconstruir la pirámide de poder de la iglesia. Y siempre que en una iglesia se trata de mover la pirámide del poder, ahí duele más. Las iglesias pueden discutir a veces la doctrina de la Trinidad, pueden discutir la doctrina de la divinidad de Jesús, pueden discutir las teologías de
Y a veces se aguantan la disidencia, pero cuando esa disidencia trata el tema del poder, si uno pregunta en una iglesia, dígame una cosa, ¿y aquí qué creen sobre el bautismo? El bautismo es por inmersión, porque Mateo dice que saliendo del agua uno no sale si no lo han zambullido primero. Ah, bueno. Y uno puede discutir, no, a mí me parece que... Pero cuando pregunta, oiga, ¿y aquí qué hacen con los diezmos? ¿Y aquí quién distribuye el presupuesto? Ah, un concilio. ¿Y quién nombra el concilio? Y si el pastor de esta gran iglesia, con ese avión particular, algún día muriera, ¿a quién le queda eso? Ah, ¿y por qué a la esposa? Ahí lo declaran hereje. Ahí lo declaran hereje, porque el tema del poder y la autoridad, entonces vamos entendiendo, Lutero se mete con lo que no querían que se metiera. Discuta la gracia, discuta la fe, discuta la escritura, discuta, y eso se discute, pero no nos venga a poner problema diciendo que el poder les pertenece a todos porque todos son ministros. Y eso es lo que Lutero está diciendo en 1520. Esto resulta del hecho de que tenemos un solo bautismo, un evangelio, una fe. Y somos cristianos iguales. Puesto que el bautismo, el evangelio y la fe de por sí solas hacen eclesiástico y pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El que sigue a Jesús. Y ahí se metió en gran problema. ¿Cómo se llamó esta doctrina? Sacerdocio universal de todo creyente. Uno va despacito y uno dice, sacerdocio. Ah, entonces yo también soy sacerdote. Sí, porque él termina con, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que eso está en Primera de Pedro, que es otro texto que Lutero comenta y lo comenta con mucho gusto. Es otro de los textos favoritos de él. Sacerdocio. Vos sos sacerdote. Hasta el pastor es sacerdote. Hasta el pastor es ministro, diríamos en los términos que pueden llamar más la atención. Todos somos ministros. Entonces viene sacerdocio universal. Eso no está solo en el Vaticano. Eso no está solo en el seminario. Eso no está solo recluido a una élite, sino que es universal de todo cristiano. ¿Cuál de esas partes tiene más problema hoy? El todo. El todo. Por ejemplo, entre los bautistas hemos discutido mucho si las mujeres deben venir al púlpito o no. Doña Ninfa sale, sabe. Sale antes, ahora sube. Pero hay iglesias bautistas que no te permiten una mujer y te argumentan bíblicamente eso. ¿A quién ordenamos? Es un asunto hoy muy delicado. Hay iglesias que están ordenando, la iglesia anglicana, la iglesia luterana polaca acaba de acordar esta semana la ordenación de mujeres sacerdotes luteranas. Bueno, entonces viene a la discusión que si son las mujeres, que si no podríamos preguntarnos, si todos son ministros, ¿las niñas y los niños tienen lugar en el ministerio? ¿O tienen que esperar hasta... Mire, son temas otra vez muy, muy actuales. Entonces, solo escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo, no solo el Papa. Entonces ahí cambiamos al no solo, porque como son todos, entonces no son solo misioneros los misioneros, no son solo pastores los pastores, no son solo predicadores los predicadores. Lo que pasa es que ellos tienen una vocación distinta, pero la función podría ser de todos. El que es médico, el que es abogado, el que es panadero, el que es... Todos. Vamos a hablar sobre esto. Y vamos a hablarlo
con una de las cartas que Pablo... ¿Por qué se me pasa esto? Solo me pasa aquí. Bueno, vamos a hacerlo así. No, está bien. Entonces, eso del solo ya pasa al todos, sacerdocio de todos. Tiene que ver con el asunto jerárquico, tiene que ver con la cuestión ministerial y tiene que ver con la cuestión pastoral. ¿Qué vamos a hacer? Ir al texto de Romanos. ¿Por qué Romanos? Bueno, Romanos está en el corazón de Lutero. Decíamos en un grupo de pastores esta semana que el pastor amablemente me invitó. Romanos y Gálatas posiblemente son los dos libros del Nuevo Testamento más queridos por Lutero, porque son los textos que toman los textos centrales de la Reforma, de los que toman los textos. Vamos a leerlo en clave de sacerdocio universal de todos los creyentes. Nos ponemos en pie y leemos la Escritura. Romanos 12, del 3 al 8, dice así en la Reina Valera contemporánea, que era la que más le gustaba a Lutero. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Miren qué figura se inventa Pablo para hablar de la iglesia. Es un cuerpo. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, pues úsenlo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el de servicio, sirvamos. Si tenemos el de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hágalo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Bueno, pueden sentarse. Mire, qué lindo ese texto. ¿Y qué precisa la figura que utiliza Pablo para hablar de la iglesia? Él utiliza varias y el Nuevo Testamento utiliza varias. ¿Cómo es la iglesia? Pedro dice, es como un templo. Pero la columna principal es Cristo. En otra parte dice, somos como un rebaño y el pastor es Jesús, que es el buen pastor. Y se van buscando figuras, ninguna de ellas es absoluta. Son figuras que en aquel momento eran muy actuales. Hablar de pastores, hablar de edificios cuando el imperio estaba construyendo grandes edificaciones era muy común. Quizá hoy habría que buscar otras figuras que nos expliquen cómo es la dinámica de la iglesia. Hay una insuperable, es la de cuerpo, que nos recuerda que la iglesia no es una organización, es un organismo. Entonces Pablo comienza a discutir, ¿podrá el dedo pequeñito del pie izquierdo decir yo no valgo tanto como el dedo gordo de la mano derecha de la mano? Y dice Pablo, jugando con esa figura, no, porque a veces el más pequeñito cuando está mal pone en jaque a todo el cuerpo. ¿Les ha pasado a ustedes cuando va algo al ojo, no puede uno sacarlo, se infecta el ojo, te da fiebre en todo el cuerpo y al otro día dice uno, no puedo conectarme? Que ya uno no dice ya no voy, sino ya no puedo conectarme mañana, tengo un ojo inflamado. Entonces, una cosita en un ojito. Entonces Pablo dice, asimismo los miembros, el recién llegado a la iglesia es tan importante como el que creció aquí cuando esto estaba entre matorrales de café. Todos valen, y Pablo pone ese tema de la jerarquía que era tan difícil en ese tiempo, lo pone con esa figura linda del cuerpo. Vamos a ir entonces ahora sí en lo principal y rápido, la cuestión jerárquica. ¿Qué es lo que la Reforma nos recuerda hoy? ¿Quién manda? Un asunto difícil, ¿no? ¿Quién manda? Los bautistas hemos dicho la asamblea. ¿De verdad manda la asamblea?
No el pastor, no los misioneros. ¿Quién manda? El tema está ahí y hay que plantearlo de nuevo hoy. En contra de la eclesiología jerárquica, Pablo habla de un cuerpo de personas iguales. ¿Tiene eso sentido para hoy? Muchísimo, muchísimo. Cuando estamos en un mundo asfixiado por jerarquías que no nos dan espacio. Entonces, si vamos a añadirle a tanta jerarquía que hay en este mundo, los blancos mandan sobre los negros, los adultos mandan sobre los niños, la gente de pelo rubio, mi esposa, manda sobre los de pelo cano, los del norte mandan sobre los del sur, los ricos mandan sobre los pobres. Entonces, en un mundo que está así, la iglesia debe ser un espacio donde decimos, las mujeres tienen lugar, las niñas tienen lugar, el indígena tiene tanto valor como el que vive en el centro de Escazú. Entonces hay un asunto no de jerarquía solamente eclesiástica, de jerarquía social. Solo que en la iglesia damos el ejemplo de lo que queremos en la sociedad. Bueno, dice Pablo, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto ni por el color de los ojos, ni por el título académico, ni por el rango eclesiástico del que debe tener. Y a este mundo lo tiene. ¿Cómo estamos? El hecho de que la gente se cree más de lo que en realidad es. Cuando con lo que es sería suficiente. Creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién pide más? ¿Quién pide más? No, pero Pablo dice, es que tienen más alto concepto de sí, no de lo que son, es de lo que deben tener, porque con lo que deben tener sería suficiente. Sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno, si estamos hablando de los dones. ¿Qué trabajo hice? ¿Qué comentaba Lutero sobre este texto? Hay un comentario versículo por versículo de Lutero, entonces vamos a ver qué decía Lutero. Existen diferentes grados o niveles de obediencia en el espíritu. El uno obedece y cree en un nivel, el otro en un nivel diferente, y sin embargo, todos estamos en la misma fe. Déjenme me explico, y le explico a Pablo, no es que vamos a borrar todo, no, es que vamos a considerar las autoridades en la medida que la autoridad nos sirve para todos. Vamos al segundo. La cuestión ministerial. ¿Quiénes participan? Es como central en ese texto y en el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes. Bueno, vámonos ahora al otro lado. El pastor que quiere hacerlo todo. El maestro de escuela dominical que lo quiere dominar todo. Los diáconos que quieren dominar al pastor. Los más antiguos que quieren dominar, porque ahí participan los que se ganaron el derecho a participar. Y ponga esto en el siglo XVI, ¿quiénes participan? Es que iglesia, en las eclesiologías más ortodoxas, no son todos. Iglesia es el clero. ¿Ve? Iglesia es el clero. Y hubo un tiempo en que la eclesiología católica, todavía muchos siguen así, pensando que iglesia no son todos. Iglesia es el clero. En contra del clericalismo exclusivista y más dentro de la Iglesia Católica, imagínense el esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco por modificar algo, porque lo está haciendo, lo está haciendo. No quieren que un Papa Francisco vuelva porque él está precisamente hablando de la sinodalidad de la Iglesia. Ese es un tema en este momento para el Papa Francisco, la sinodalidad, que es, somos entre todos iglesia, pero hay un sector de la iglesia, un 70% en contra de eso, sobre todo quienes han estado siempre dentro de los rangos clericales. Esta semana, a propósito de otra noticia de esta semana, un cardenal propuso que el próximo Papa debería cumplir un requisito, haber pasado 5 años mínimo en la curia romana.
Que no vengan a aparecer más argentinos arzobispos de una ciudad por allá que no conocemos a poner tanto desorden aquí. No está hablando del Papa, pero que esto no nos vuelva a pasar, por favor, porque nos está pasando y está hablando de la sinodalidad de la iglesia. ¿Cómo lo presenta Pablo? Porque así como un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a los demás. Yo creo que ahí está el ideal de la eclesiología. El ideal de la eclesiología, donde la gente participa, es cuidada, es querida, es atendida, pero cuidamos, atendemos, participamos. Y cuando no estamos en la iglesia, en lo que nosotros hacemos cada día, estamos desarrollando un ministerio. ¿Ustedes se imaginan el ministerio que pueden hacer los abogados y abogadas? Siendo transparentes, honestos, cobrando lo que se debe. ¿Ustedes se imaginan el testimonio que puede dar un mecánico? El testimonio que puede dar un médico. Qué lástima lo que pasa con la medicina comercializada. Es una lástima, una lástima. Bueno, pues allí viene esto del ministerio de todos en lo que estamos. ¿Qué decía Lutero? Este era el comentario que Lutero hacía. Nos ocupamos en no sé qué otras cosas triviales, todas ellas. Construir templos, incrementar las posiciones de la iglesia, nos interesamos en la plata, en adquirir órganos. No hablo de las baterías. Órganos, en otros objetos de lujo que deslumbran a la vista, pero lo que aquí nos ordena el apóstol, lo que de verdad nos tiene que interesar, no nos interesa en absoluto. Le hacemos cuidado a otras, le ponemos cuidado a otra cosa. ¿Y para qué hablar del despliegue monstruoso de soberbia, avaricia, lujuria y ambición que nuestro proceder trae consigo? Hablaba duro, ¿no? Hablaba duro, iba en serio. Iba en serio. Con razón el Papa después manda un edicto, una bula diciendo sancionado. Y Lutero dice, ¿sancionado yo? Coge la bula, se va a la plaza central con sus seguidores y la quema. Y después escribe contra el Papa y hace unos dibujos que no les voy a contar aquí porque no es propio de un púlpito. Los dibujos que hacía contra el Papa. Pero va duro porque está hablando de los temas más difíciles. Avaricia, lujuria, en un momento en que la iglesia había perdido esto de quiénes eran y quiénes participaban. Y el último, la cuestión pastoral. ¿Quiénes pastorean? En contra del pastorcentrismo autoritario y a favor de una participación pastoral libre. Aquí voy con este dato, que es importante para nosotros. Hay una diferencia entre la función pastoral y el ministerio pastoral. Una cosa es el pastor Milton. Otra cosa es el pastor Roberto. El pastor, aquí somos varios pastores. Y otra cosa es la pastoral de la iglesia. ¿Ven? Nosotros nos quedamos con el pastor. Y el pastor hace la pastoral. No, pero en la Reforma ya hay una gran dosis que dice, una cosa es el pastor, el sacerdote, y otra la pastoral. El pastor ayuda a la pastoral. ¿Y quiénes hacen la pastoral? La iglesia. Es decir, el pastor tiene un rango importante, pero la pastoral, ¿a qué nos referimos? El cuidado, la oración por los enfermos, la atención, la solidaridad, el servicio, la enseñanza. Bueno, ¿quién hace eso? Deberíamos hacerlo entre todos. Y yo creo que la pandemia nos dio la ocasión de comprobarlo. Los pastores nos quedamos preguntándonos qué hacíamos. No teníamos púlpito, no teníamos micrófono. Algunos colegas míos pasaban en la sala de la casa, quitaban los platos del desayuno, ponían el púlpito, corbata, saco, micrófono y púlpito. Porque hacía falta, como si donde no está el púlpito me quedo sin la función. Bueno, lo superaron.
Pero ¿quién hacía las llamadas? ¿Quién hacía la atención de enfermos? Eso se generó en algo que yo creo que ganamos. La experiencia de que la pastoral gira alrededor de toda la iglesia, como bien Pablo lo está diciendo. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia, pues cada uno, y note cómo Pablo le va distribuyendo al cuerpo la tarea de servir, enseñar, exhortar. Yo creo que hay gente a la cual una advertencia de una persona de la banca le vendría mejor que la advertencia de la pastora o el pastor. Necesita oír otra voz que advierta. Entonces Pablo dice, la exhortación nos queda también para todos. El servicio, el repartir, la generosidad, la ayuda, ahí viene la pastoral. Y como lo explicaba Lutero. O sea, dice él, la fe incluye muchos dones y los creyentes que en una y en la misma fe tienen no obstante una medida diferente de dones. Pues si bien hay una fe, un bautismo, una iglesia, un Señor, un Espíritu, un Dios, también es cierto que en esta fe y en esta iglesia hay muchos dones. Es el pequeño comentario que hace Lutero a todo esto. Esto nos sirve en la situación en la que estamos hoy. Sí, nos sirve mucho porque la iglesia que teníamos hace año y medio es una iglesia que no tiene mucho futuro, centrada en el pastor. Hablo de la generalidad de iglesias, ¿no? Jerárquica, cultocéntrica, donde confundimos iglesia con culto. Confundimos iglesia con culto. Entonces, regresando, nos tenemos que preguntar cómo la reforma luterana podría darle un nuevo significado al sentido de ministerio en una situación como la que va a vivir el mundo estos 10 años que vienen. Hemos retrocedido en materia social una década. 4,5 millones de personas muertas, más de 400 millones infectadas, desempleo, las crisis que vienen existenciales y espirituales. Volver a una iglesia centrada en el culto nos va a dejar por fuera en un laguito cuando el torbellino va por otro lado. Esto tiene que ver con esa que es ya no sola. Solo escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo, solo gloria. No solo la jerarquía. Allí es todos, todas. Tiene que ver con el asunto jerárquico de quién manda. Fue un asunto central en el siglo ya 17 y 18 para los bautistas, ¿quién manda? La cuestión ministerial, ¿quién participa? Y la cuestión pastoral, que me parece a mí central en la pospandemia. ¿Quién acompaña? ¿Quién aconseja? ¿Quién cuida? Todo lo que hemos dicho lo podríamos resumir en esto. La reforma apunta, la reforma anima, la reforma nos hace un llamado de atención por una iglesia participativa. Y participar no es solo venir al culto. ¿Ve? En estos días estaba hablando con un cuñado pastor. Entonces me dice, es que no han vuelto. Le digo, ¿y cómo interpretas eso? Falta de compromiso. ¿Será falta de compromiso o algo está pasando? Entonces dice, a ver, lo pienso. Pues sí, lo que comentábamos ahora, ¿no? El presidente de diáconos no ha vuelto porque él dice que él quiere participar ahora de otra manera. Le digo, mira, habría que buscar qué es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que quedó durante la pandemia? Yo ahora soy predicador itinerante de esta iglesia. Todos los domingos estoy en una iglesia que me ha invitado. Mire, son formas. Antes predicador itinerante era el que cogía una maleta y se iba, ¿no? Misionero era el que... Ahora estas dinámicas, lo de la participación nos lo pone en un plano que hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Una iglesia sin jerarquías asfixiantes, en medio de tanto apóstol, en medio de tanto profeta, en medio de tanto superpastor, lo que hace falta es más Jesús. Más Jesús.
que sigan a Jesús con la sencillez del Evangelio, respetuosa de las diferencias, claro, y con oportunidades ministeriales para todas las personas, donde las funciones de los pastores sean valoradas, dignificadas y celebradas. Porque el otro problema que tenemos en muchas de nuestras iglesias es que el pastor termina siendo un empleado de la jerarquía diaconal de la iglesia. O sea, estamos en el otro lado. No, al pastor se le respeta, se le dignifica, se celebra su llamado, se celebra su ministerio, pero donde todos nos comprometemos con la pastoral del cuidado mutuo, el amor, la evangelización, la formación integral, el servicio solidario, y después del almuerzo sigan poniéndole algo más a esa lista. Que el Dios que animó a Lutero nos anime a nosotros para una iglesia más cuerpo y menos pirámide. Que el Espíritu Santo, que ha estado desde tanto tiempo antes de Lutero, nos siga acompañando, porque en este momento necesitamos el modelo de Jesús para ser como Jesús en una situación como la que estamos pasando ahora. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y que el recuerdo de esta celebración nos dé mucho ánimo. Y así sea.